Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que en esta hora de la tarde están en su canal de televisión, Canal 4 de Televisión, y también en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Una cordial bienvenida a todos los que están en esta tarde, jóvenes, señoritas, niños, personas de más edad. Le damos una cordial bienvenida. Le ofrecemos también los cursos Emaús, si quisiera usted aprender, si quisiera usted saber lo concerniente a las Sagradas Escrituras, aquí tiene para que usted aprenda y también para que lo que ha estudiado lo desarrolle en una hoja de respuestas y en las cuales después usted puede dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, número 189, a pedir los cursos de Emaús o a entregarlos. Pedro Aguirre Cerda, número 189. En ese lugar usted encontrará estos cursos Emaús totalmente gratis. Si hay algo que usted no comprende de las Sagradas Escrituras, si hay algo que no entiende, si quiere escudriñar la palabra de Dios, aquí tiene estos cursos Emaús totalmente gratis para que usted aprenda y desarrolle también su mente estudiando y también con las respuestas que están en una hojita que viene al interior de cada estudio. Le damos también y le decimos a usted que pide oración por usted, amigo, amiga, que sepa usted que oramos por usted. Estamos y está usted en nuestras oraciones personales y también de grupo de nuestros hermanos, donde usted pide por salud, donde usted pide por restauración, donde usted pide por trabajo. Sepa usted que oramos por usted y sabemos también que nuestro Dios es soberano para hacer como Él quiera. Y lo más importante, lo importante de la vida del hombre, cuando hablamos de hombre nos referimos a ambos sexos, hombre o mujer. Cuando le decimos esto, sepa usted que lo único que Dios quiere, la salvación de su alma, por intermedio de su Hijo amado, al que Él envió desde el cielo a este mundo a dar su vida por todos nosotros. Así que sepa usted eso, que eso es lo principal, la salvación de su alma. Y ahora le invitamos a leer unos textos en la palabra de Dios. Le invitamos a que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios al Salmo número 39. Le invitamos a que nos acompañe en el Salmo 39. ¿Lo buscó? ¿Lo encontró ya? Le vamos a invitar que juntos nos acompañe en la lectura. Yo leyendo desde aquí y usted también leyendo en su casita hay la palabra de Dios. Empezamos en el Salmo 39, en el versículo 1. ¿Qué nos dice el Salmo número 39? Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?
Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado en él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Un salmo de David dirigido al músico principal, a un músico llamado Jedutún, un músico principal del templo, en donde David decía que él iba a vigilar su conducta para no pecar con su lengua, para no pecar con su boca. No quería él hablar nada incorrecto. En el Salmo 38 él estaba en silencio delante de aquellos que le acusaban. En este Salmo David no quería hablar nada incorrecto, porque no quería pecar con su boca. Guardaré mi boca con freno, decía el gran rey David. La lengua, la boca, esta lengua que en el libro de Santiago es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que también escribió él una carta. Así que en esa carta nos habla de la lengua. La lengua nos habla que así también la lengua es un miembro pequeño. La lengua es un pequeño miembro, pero se jacta, habla de su estima propia, habla la lengua de soberbia, habla la lengua del bien, habla del mal, se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es una analogía que hace aquí Santiago. También en los primeros versos nos habla que a los caballos le ponemos freno en la boca para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Cuán grande daño hace la lengua. Cuán grande daño muchas veces cometemos al hablar. Muchas veces con la lengua alabamos al Dios del cielo y también maldecimos a quienes nos rodean. Con la lengua engrandecemos a nuestro Dios y también proferimos palabras de improperio hacia aquellos que nos rodean. La lengua, este pequeño miembro que es capaz, también nos dice, un pequeño fuego, es capaz de encender un fuego muy grande. Con esta lengua somos capaces de hacer encender un fuego muy grande. No hace mucho tiempo atrás, allá en Valparaíso ocurrió un incendio. Y comentan que fue debido a que una persona estaba con una galletera. ¿Ha visto usted una galletera cuando lanza esas pequeñas chispas? Una galletera lanzando esas pequeñas chispas, muy pequeñas. Y desencadenó un fuego del porte muy grande, un fuego muy grande, en el cual consumieron muchas casas de personas allá en Valparaíso. Y nuestra lengua,
nuestra lengua tan pequeña, y es capaz de encender un fuego muy grande. Con esta lengua, ¿qué hacemos? Con esta lengua hablamos para bien. Con esta lengua también hablamos para mal. Con esta lengua hablamos de nuestro prójimo. Con esta lengua también te has ensalzado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. ¿Cuántas veces nos hemos enlazado con nuestra propia lengua? ¿Cuántas veces hemos dicho algo? Y muchas veces también es para nuestro beneficio o es para nuestra ruina. ¿Cuántas personas hablan con la lengua verdades y también hablan mentira? Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Estoy leyendo en los Proverbios 16:30. Anteriormente leí en Proverbios 6:2. Con nuestra lengua. ¿Qué es lo que no hacemos con nuestra lengua? La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. La boca del necio es su ruina para sí. La boca de aquel que no quiere mirar a Dios, de aquella persona que no quiere aceptar que Dios le ama y que envió a su Hijo a este mundo para morir en rescate por muchos. La boca del necio es su ruina para sí, y sus labios son lazos para tu alma. Piense usted que con nuestros labios hablamos perversidades, y con nuestros labios y con nuestra lengua también hablamos para nuestra ruina. Hubieron reyes en Israel, hicieron pecar a Israel. Con sus labios engrandecían al Dios de los cielos, pero que con sus sellos tenían los Baales en su corazón. Adoraban a los Baales. Y así también el rey David. ¿Cuántos miles de años atrás ya él sabía lo que pasaba con nuestra lengua? Con esta lengua se han levantado imperios, con esta lengua se han destruido imperios, con esta lengua se han ensalzado hombres y con esta lengua también se han destruido hombres. ¿No fueron también aquellos hombres con su lengua, aquellos que decían crucifícale, crucifícale nuestro Salvador? ¿No fueron aquellos hombres también que profirieron palabras malas en contra de él? Y que decían que si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Él lo habría hecho perfectamente. Pero la obra de salvación no habría sido totalmente hecha. ¿No fueron también aquellos hombres en la antigüedad que se reían de Noé cuando construía el arca? ¿No fueron también aquellos hombres que perseguían al apóstol Pablo cuando estaba en Tesalónica, cuando estuvo en Filipos, en Berea? ¿No fueron aquellos hombres que se burlaban de él? ¿No fueron aquellos magistrados los que lo echaron a la cárcel por decir la verdad? Con esta lengua maldecían al Dios del cielo. ¿Y usted con su lengua qué hace? ¿Qué es lo que habla con su boca usted con su lengua? ¿Qué es lo que habla? Somos muy buenos para hablar de nuestro prójimo.
Somos muy buenos para criticar a quienes nos rodean, pero nosotros, ¿cómo estamos? Nos dice que a los caballos se le pone freno, se le pone un freno, una cadena. ¿Se ha fijado usted? Se le pone un freno en la boca para que el caballo le tiran la rienda, el caballo se detiene. Le hacen a la izquierda, el caballo va a la izquierda. Le hacen a la derecha, el caballo va a la derecha, un animal de carga. Y nosotros, muchas veces nos falta eso, que nos coloquen un freno en nuestra boca para poder pensar y meditar en lo que vamos a hablar. No nos hagamos muchos maestros, porque a lo mejor recibiremos mayor condenación. Empieza Santiago a hablar con eso. Tengamos cuidado, porque si no controlamos nuestra lengua, no podremos controlar todo nuestro cuerpo. Nos habla de los grandes barcos que son guiados con un pequeño timón y un hombre los gobierna, y el hombre le da a la derecha, le da a la izquierda. Bueno, en este tiempo se llama Wagner, pero ahí la palabra del Señor nos dice timón. Nosotros entendemos lo que es, ¿no es cierto? Es como un manubrio para llevar el barco, y así se lleva. Cuando está en las tempestades también. Se toma el timón y se va con fuerza, se toma con fuerza y se gobierna. Y es pequeño. Y nuestra lengua, pequeño músculo, un pequeño músculo. Pero cuántas cosas nos habla nuestra lengua en un minuto. Lo que más usamos, uno de los órganos que más usamos es nuestra lengua. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted también que la vida del hombre es vanidad? Ya David lo dijo anteriormente, y a lo mejor su hijo leyó esto y se fijó y también escribió. El gran Salomón, el gran rey Salomón también escribió sobre la vanidad del hombre. Hemos hablado de la lengua y de la vanidad ahora. Ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia que hay en nosotros, esa arrogancia excesiva que nos creemos superiores a los demás, la vanidad. Y sepa usted que la vanidad del hombre también pasa. Y así como todo pasa, también la vida pasa. La vida es corta, es como una sombra. ¿Se ha fijado en su sombra usted? ¿No es cierto? La sombra está, camina para allá, la sombra ya no está. ¿Cuán corta es la vida del hombre? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Se imagina usted vivir 930 años? Y fueron todos los días de Nos 905 años y murió. La brevedad o lo mucho que vivieron aquellos hombres en el principio, pero también murieron. También se acabó para ellos la existencia, porque así es la vida. Porque está establecido por Dios para los hombres la vida y también la muerte. Tenemos que morirnos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo físico tiene que morir, pero su alma muere eternamente. Su alma no muere eternamente, amigo. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Job hace estas preguntas.
El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor. Cuando sale la flor, cuando el sol alumbra, sale radiante, florece, majestuosa. Y después en la tarde se marchita. Y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Así es la vida de nosotros. Aquellos hombres en la antigüedad vivieron, mire, lo nombramos algunos, 930 años. Matusalén, que vivió 969 años. Pero Dios dijo, mas serán sus días 120 años. Lo primero que Dios dice con el hombre, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque Él es aquí, Él es carne. Somos carne y ya estábamos contaminados con el pecado. Y si estábamos contaminados con el pecado, no podemos pensar bien. Podemos pensar bien uno, a los ojos de uno, pero interiormente no pensamos bien porque damos coces contra el aguijón. Nos golpeamos la cabeza contra la punta de ese aguijón. Cada día, cada instante, a cada momento, porque no queremos obedecer a la palabra de Dios. No queremos obedecer a lo que Él nos dice en su palabra, que creamos en el Señor Jesucristo para que seamos salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le dijo Pablo allá al centurión, al carcelero, en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la maldad de los hombres era mucha y es mucha. ¿Cómo está nuestra maldad? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra maldad? Dios es juez justo. Él es justo, no pasará por inocente al culpable. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios está irado contra ti si no eres creyente, si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La ira de Dios está sobre ti. Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días está irado contra ti. Si no has nacido de nuevo, si no eres una nueva criatura. Con tu lengua, ¿por qué no le hablas a Dios? ¿Por qué no le pides perdón por tus pecados para que Él te salve? ¿Por qué no lo haces ahora? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Todo ha sido hecho o dicho antes. Por más que vemos, jamás estamos satisfechos. Y todo esto es vanidad, dijo Salomón. La historia es simple repetición. Está bien que hay nueva tecnología, pero ya todas las cosas, ¿no es cierto?, han sido antes. Muchas cosas. La rueda, ¿cuánto tiempo atrás se creó? El metal, ¿cuánto tiempo atrás el hombre lo usó? Ahora nomás lo ha perfeccionado para poder usarlo mejor, pero ya eso existía antes. Y todo es vanidad. ¿Puedes indicar algo nuevo? ¿Cómo sabes que no existió ya en remotas edades? ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bien. Mas he aquí, esto también era vanidad. Exploró todos los ámbitos Salomón. Tuvo todo lo que quiso.
Miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Todo era solamente por orgullo, por soberbia, por arrogancia, por creerse excesivamente en las habilidades propias y uno creerse superior al prójimo. Fue un hombre sabio, lo tuvo todo y todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Cuándo has nacido tú? ¿Cuándo morirás? Usted no lo sabe, yo tampoco. Un día hemos nacido de nuestra madre. Sí, está bien. Pero ¿cuándo ha nacido usted espiritualmente? ¿Cuándo ha nacido de Dios? ¿Cuándo fue el día que usted le pidió a Dios perdón? Pidió perdón por sus pecados en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue el día que usted nació espiritualmente? ¿Ha nacido espiritualmente? ¿Cuándo va a ser ese momento, ese día, ese instante en que nazca espiritualmente? Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Está preparado para morir? ¿Está preparado para dejar este mundo? ¿Está su alma preparada para dejar el cuerpo que usted habita? ¿Está preparada su alma para partir a la eternidad? Todas las cosas que están en este mundo perecen. No te afanes a lo que tiene delante de tus ojos, porque todo es vanidad, todo desaparece, todo se acaba, todo termina. No pongamos nuestro corazón en las cosas que vemos, porque las cosas que vemos desaparecerán y todo se acabará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es eterno. Para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y nosotros, ¿cuánto vivimos en un salmo? Más adelante también nos dice que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos puede ser 80 y en algunos casos 90, 95 hasta 100 años es algo excepcional, pero tenemos que morir. ¿Estás preparado tú para morir? ¿Estás preparado para estar en la presencia de tu Dios? Prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárate para el encuentro de tu Dios. ¿Estás preparado tú? ¿Está preparado usted para estar en la presencia, para ir al encuentro de tu Dios? ¿Estás preparado? Si hoy vienen a pedirte tu alma lo que has provisto, ¿de quién será? ¿No sabes tú quién va a gozar lo que tú has acumulado en tu vida? ¿No sabes tú quién va a gozar eso? ¿No sabes tú quién va a aprovechar? Por eso, no hagamos vianda para lo que perece. No construyamos sobre lo que perece, construyamos sobre lo que no perece. Tengamos nuestra mente, tengamos nuestra esperanza puesta en aquello que no perece. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar y de arrancar lo plantado. ¿Cómo has plantado tú? ¿Dónde has plantado? ¿Has plantado en buena tierra? ¿Qué has plantado? ¿Cuál es la semilla que has tirado a la tierra? ¿Y esa semilla ha dado fruto? ¿Dio fruto? ¿Ha dado mucho fruto? ¿Y qué clase de fruto ha dado? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cómo es tu fruto? ¿Es bueno tu fruto o es malo tu fruto? Hablamos de la lengua. Hablamos del tiempo, que el tiempo es corto.
y hablamos de la vanidad. ¿Cómo se identifica usted? ¿Cómo se va a identificar usted? La lengua que profiere palabras hacia a Dios, hacerme tiempo para mi alma, para asegurar mi alma por la eternidad. ¿O piensa usted en la vanidad, en el orgullo, en la soberbia, en la arrogancia, en ser superior al prójimo? ¿Cuál va a ser su pensamiento en esta tarde? Le invitamos para que venga al Señor. Le invitamos para que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Le invitamos para que no deje para otro tiempo. No deje para otro tiempo lo que pueda hacer ahora. No deje para un rato más o para mañana, amigo, porque no lo conocemos. Gracias. Ahora vamos a ir a un himno y después con la palabra del Señor nuestro querido hermano don Luis Sánchez.
Amigos y hermanos que están en sintonía en esta tarde, y deseamos que la lectura de la palabra de Dios sea, por supuesto, de mucho beneficio para todos nosotros. Estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y estamos en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Deseamos que esto pueda usted entenderlo. Esta carta, como tenemos que reiterar siempre, es una carta escrita a creyentes salvados por Cristo, que se congregaban como iglesia allí en la ciudad de Corinto. Y había pasado algún tiempo desde la instauración de la iglesia, y habían problemas serios en la asamblea. Y el apóstol Pablo, él está aquí tratando de llamar la atención a los creyentes a fin de que ellos depongan la actitud arrogante que tenían, y que realmente ellos puedan entender que como hijos de Dios debieran ser humildes y agradecidos en la presencia del Señor con lo que el Señor les había dado, y también poner cuidado en lo que estaba pasando dentro de la iglesia, de la asamblea, de los problemas que estaban sucediendo y que ellos realmente debían prontamente solucionarlo. Y aquí el apóstol, para deshacer el orgullo de estos creyentes, en el versículo 7 hace 3 preguntas. La primera es: ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? Por lo que el apóstol da 3 razones, o da razones más bien, por las que no deberían envanecerse.
En primer lugar, ellos, si eran diferentes de los que les rodeaban, se debía a que eran salvos por Cristo. Dios les había salvado y les había transformado. No había nada en ellos meritorio que ellos pudieran usar como por sus propios méritos. Si uno era diferente a otro en la asamblea en cuanto a la posesión de dones, también era porque el Señor había repartido en forma soberana los dones. Un don en un creyente, por supuesto, son capacidades sobrenaturales que Dios da para usarlo en el servicio de Dios, para beneficio de los creyentes y por supuesto también para beneficio de aquellos que están sin Dios y sin salvación en el mundo. Así, ellos habían recibido dones y esto debía ser agradecidos a Dios por tal distinción y no tener orgullo en sí mismo. La otra pregunta es, ¿qué tienes que no hayas recibido? Ellos eran solamente los receptores de los dones de Dios. No eran ni los creadores ni los que estaban repartiendo los dones, eran receptores, eran simples instrumentos en las manos del Señor para ser usados según su santa y divina voluntad. Así, todo lo que ellos eran y poseían procedía de Dios. No era algo que fuera innato en ellos, que fuera natural en ellos. Lo habían recibido. Entonces, no tenían motivo para envanecerse. Y la tercera pregunta es, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te envaneces como si lo que tú tienes no te lo hubiera enviado, no te lo hubiera dado Dios? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ellos, lo mismo que nosotros, deberíamos mostrar una gran humildad y gratitud a Dios por su gracia y dejar toda muestra de orgullo de lado. El versículo 8 dice el apóstol, hace una crítica a estos creyentes y les hace notar la posición que ellos han adoptado, que no tiene que ver con lo que Dios ha hecho en ellos. Y aquí es necesario que nosotros observemos la diferencia de tono que usa el apóstol entre los versículos 8 al 13 en comparación con los versículos 14 al 21. En la sección anterior, Pablo es cortante y severo, mientras que en la segunda es tierno y suplicante. Estas dos características son ciertas de la deidad. Se ven claramente en los tratos de Dios con los hombres y en la enseñanza del Señor Jesús. Y se ve ahora en Pablo. Los describe como saciados y ricos y ahora y reinantes. Esta partícula que dice ya, ya estáis saciados, ya lo está mostrando el apóstol como si ellos vivían, como si ya estuvieran en el reino de Dios, en el reino que el Señor Jesús va a instaurar en el milenio. Así tenían todo lo que podían desear, lo mismo que la Odisea. Eran ricos, se habían enriquecido y de ninguna cosa tenían necesidad. Y habían olvidado que el padecimiento precede a la gloria. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, vemos que Dios
nos enseña lo siguiente. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol enseñó que era necesario que a través de muchos sufrimientos entráramos en el reino de Dios. Y en la segunda carta que él escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Vale decir, los padecimientos, el sufrimiento del cristiano es el que precede a la gloria. El Señor Jesús, cuando nosotros leemos en la carta escrita a los hebreos, vemos que el Señor Jesús, Él padeció por nosotros en la cruz. Dice en el capítulo 2, versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Así el Señor Jesús también nos dio y nos dejó ejemplo en esto de el sufrimiento, el padecimiento. Estos creyentes, en su orgullo, en su vanidad, ellos habían olvidado esto y ellos estaban siendo muy reconocidos en el mundo y no estaban llevando los vituperios de Cristo. Así, Cristo está rechazado en el tiempo que el apóstol Pablo está escribiendo. Cristo está rechazado y en nuestro tiempo también por el mundo, por los incrédulos. El Señor no está reinando. Él reina sí en el corazón de los creyentes, pero literalmente en el mundo Él no está reinando. Y el apóstol dice que sería maravilloso si el Señor estuviera reinando, porque si eso ocurriera, entonces ellos también, y el apóstol y los creyentes estarían reinando juntamente con Cristo. Luego el apóstol le procede a mostrarle la realidad de la posición de los creyentes en este tiempo. Y es realmente humillante la revelación que vemos en las Escrituras acerca de lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia en Corinto. Y el apóstol usa ahora una figura para graficar los padecimientos de ellos con lo que ocurría allí en la arena del circo romano, cuando se hacían estas grandes competencias. Y esto lo hace para mostrar de forma vívida el contraste en que había entre los corintios y los apóstoles. ¿Qué ocurría? Que al final de los juegos en el circo allí, en el gran espectáculo final, los criminales condenados eran sacados para que se enfrentaran con las fieras feroces. Y con frases sobrecogedoras el apóstol les expone su posición. La posición de los apóstoles aquí era similar a aquellos condenados a muerte. El apóstol aquí
da énfasis a Dios. El primer énfasis recae en Dios porque Él es quien hizo esas cosas asombrosas con los apóstoles. Nuestra experiencia, dice el apóstol Pablo, es muy diferente a la de ustedes. Nosotros los apóstoles, los 12 apóstoles que entre paréntesis habían y estaban destinados y están destinados para sentarse en 12 tronos, ocupar 12 tronos. Sus nombres también van a estar en los pilares del templo, allí en la nueva ciudad, etcétera. Ellos van a tener muchos privilegios. Sin embargo, en ese tiempo los apóstoles estaban destinados a morir, como sentenciados a muerte, considerados como por los hombres como indignos de vivir, hechos espectáculos, una exhibición pública. Esto es, como vemos en las Escrituras, lapidaciones, azotes. Podemos leer algo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, para ver lo que pasaba con ellos. Muy distinto y muy diferente, tenemos que decirlo, a algunos pseudos apóstoles que hoy día se hacen llamar apóstoles y que realmente se han enriquecido a costa del Evangelio y no tienen ningún padecimiento, ninguna necesidad. Mire lo que nos muestra en la segunda carta, en el capítulo 6, versículos del 4 al 10, dice: antes bien, no nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia y en longanimidad y bondad y en Espíritu Santo. Realmente ellos padecían muchas cosas por amor al Señor. Y en el capítulo 11 de esta misma segunda carta, el capítulo 11, el apóstol nuevamente está mostrando algo de los padecimientos que ellos han padecido por causa del Evangelio. Dice él, puesto que muchos se glorían según la carne, él dice, para vergüenza mía lo digo, eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía. Dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, etc. Realmente la condición o la vida de los apóstoles con respecto a los corintios era muy diferente. Ellos habían sufrido mucho por causa del Evangelio y los espectadores era el mundo, los ángeles y los hombres. El mundo se emplea en el sentido de universo compuesto de seres inteligentes, ángeles y hombres, todos contemplando las terribles experiencias sufridas por estos hombres que Dios había designado como sus representantes, como sus voceros. Ellos eran considerados insensatos según las normas del mundo, débiles, es decir, insignificantes. Ellos, de acuerdo a lo que leemos en el versículo 11, ellos estaban siguiendo las pisadas de
el maestro de su maestro, del Señor Jesús. Y mire, si nosotros echamos una miradita en las Escrituras, ellos estaban padeciendo lo que el Señor también padeció. El Señor Jesús, Él padeció hambre. Nos cuenta Lucas en el Evangelio que Él escribió en el capítulo 4 y en el versículo 2. El Señor fue llevado al desierto y allí Él sufrió hambre. Y ahí Satanás se aprovechó para querer tentarle. Él sufrió hambre. Luego tenemos en Juan capítulo 4 que Él, cansado del camino, llega a un pozo y Él tenía sed. Él sintió sed porque Él, humanamente hablando, Él sufrió y padeció como hombre aquí en la tierra. Así es muy conocido el relato cuando Él se encuentra con esa mujer allí en Samaria. Él sufrió sed. Fue abofeteado. Y usted puede leer en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14, versículo 65, cómo le tapaban la cabeza y le abofeteaban. Era terrible lo que los hombres hacían en contra del Salvador. El Señor Jesús no tuvo hogar. Lo leemos en Lucas, el capítulo 9, versículo 58. Él dijo que las aves del cielo tenían nido, las zorras tenían guarida, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Fue injuriado, y eso nos escribe el apóstol Pedro, que él fue injuriado, y esto es interesante y es bueno que lo leamos para que usted vea, porque todos estos padecimientos de el Señor Jesús, Él padeció por amor a usted, por amor a cada uno de nosotros. En Primera de Pedro, el capítulo 2 y versículo 20, dice lo siguiente: ciertamente si habiéndose ellos, a ver, parece que no es estoy en Segunda de Pedro leyendo, es Primera de Pedro, disculpe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Ahí tenemos el Señor Jesús, como Él fue injuriado y Él fue perseguido. En Juan capítulo 15, versículo 20, el Señor Jesús perseguido. ¿Cuántas veces vemos que quisieron matarle, quisieron quitarle la vida? Bueno, vemos a través de las Escrituras, y realmente el tiempo no nos alcanza, para ver cómo también el apóstol Pablo, como un siervo de Dios, él conoció el hambre, y él escribe a la iglesia allí en Filipos, y él les hace notar esto, que él ha sufrido hambre, en el capítulo 4, versículo 12, y eso unido a varias otras cosas, él viviendo bajo el nivel de la pobreza, padeció sed, frío, azotes, tratos brutales, incluso hasta ser abofeteado de forma insultante. Y también él no tuvo una casa, una habitación fija, porque él servía al Señor Jesús. En cambio, estos corintios,
ellos tenían todas las cosas que, como vimos, habían deseado, y ellos se creían fuertes, ellos se creían honorables, en tanto que los siervos de Dios eran despreciados. Y él dice, el versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y esto fue una realidad en la vida del apóstol Pablo, ya que su oficio era hacer tiendas o carpas. Con eso él se sostenía y sostenía a los demás. Él no andaba buscando el dinero ni los recursos de aquellos que habían sido salvados, sino que él trabajaba con sus propias manos para su sostenimiento, dejándonos así ejemplo. Así que, amigos, nosotros podemos ver la persona del apóstol siguiendo las pisadas de su maestro, sufriendo por amor al Señor y por amor a los creyentes y por amor a los perdidos. Deseamos que ojalá usted pueda entender que Dios le amó de tal manera que Él no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó a la muerte para que usted pueda tener de esta manera vida y vida eterna. Le invitamos para que venga Él, para que le reciba ahora mismo como su único y personal Salvador. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Por estar junto a nosotros en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le invitamos a nuestras reuniones los días miércoles, viernes y también domingo a las 7 de la tarde. Y este sábado 5 de agosto le invitamos a una clase bíblica especial que es a las 4:30 de la tarde. El lugar, Pedro Aguirre Cerda 189. Gracias. Deseamos que el Señor les bendiga y que ojalá usted no desaproveche la oportunidad que el Señor le da de acercarse a Él para tener vida eterna. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso fin de semana. Y si el Señor lo permite, estaremos nuevamente el próximo jueves hablando del Evangelio de Cristo. Estás viendo TV4